Este programa es presentado por Inverfin. Shine Media Group y el Centro Familiar de Adoración presentan Hechos Reales. ¿Qué tal? Aquí una vez más en este programa que Hechos Reales, un programa que busca llevar a tu casa un mensaje de esperanza, de que a través de Jesús todo se puede solucionar, y tenemos temas de actualidad con personas que están pasando situaciones difíciles y lo están sabiendo sobrellevar. El tema de hoy es un tema muy interesante y tiene que ver con un tema que de alguna manera nos compete a todos, y es la obesidad. Ahora, este tema ha servido a tono de burla, de morbo aún, pero es un tema demasiado importante que lo tomemos, porque es un tema que a todos nos está de alguna u otra manera afectando. Ya sea que sea la obesidad clínica, la obesidad que tenga que ver con alguna enfermedad, o aún con el tema de la mala alimentación. Todo es un tema bastante complejo, y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Hadiji Yudis. Hadiji, ¿cómo estás? Un gusto que hayas aceptado nuestra sesión. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, para mí es un honor poder contar cómo el Señor se fue gloriando en mi vida y se sigue gloriando. Qué bueno. Y también contamos con nuestra panelista, la licenciada Delia Centurión. Licenciada Delia, ¿cómo está? Un gusto tenerte una vez más en el programa. Hola, ¿cómo está, Pastor René, Judith? Un saludo también a la amable teleaudiencia. Sí, este tema realmente tiene mucho que ver con una situación espiritual que se va a la parte emocional, y eso afecta a la parte física. Hay diferentes tipos de obesidad, vamos a estar hablando de eso con la licenciada Delia también, pero queremos meternos en tu historia porque sabemos que hay mucha riqueza en lo que nos podés contar hoy. Hadiji, ¿cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Desde qué momento te sentiste con esta situación de la obesidad, con esta enfermedad? Bueno, yo empecé en realidad a ser obesa, empecé a subir de peso a los 8 años. Soy la tercera de 4 hermanos y recuerdo de mi infancia cuando yo me escondía de repente detrás de la puerta para comer a escondidas. Sentía de que la atención no iba a mí, de que había más atención en mis hermanos. En el colegio también sentía que nadie quería estar conmigo. Cosas que nosotros también en nuestra niñez nos vamos creyendo, por más de que de repente así no sea. ¿Cómo era tu familia, Hadiji? Mi mamá y mi papá, bueno, mi papá tenía obesidad, falleció en realidad muy delgado por una cuestión de salud, pero fue obeso. Mi mamá también llegó a tener obesidad y por salud bajó de peso y se mantiene. Mis dos hermanas también están sufriendo obesidad, no una obesidad tan alta como la mía, pero también están con sobrepeso. Somos una familia luego propensa a subir de peso, digamos. Entiendo. ¿Nos podría comentar, licenciada Delia, con respecto a la obesidad? ¿Es una enfermedad, es una situación? ¿Cómo lo presenta la psicología a la obesidad? Bueno, realmente no hay una definición satisfactoria, digamos, con respecto a la obesidad, pero sí los organismos coinciden en que es una enfermedad crónica. Entiendo. ¿Y esto se puede manifestar también por una herencia, como nos contaba Hadiji, con respecto a su mamá, a su papá, a la familia? Así mismo, la obesidad se adquiere por varios factores, ¿verdad? Que pueden ser genéticos, ¿verdad? Pueden ser emocionales, psicológicos, y también puede ser por factores hormonales, ¿verdad? Factores del organismo, de enfermedades o también por factores de medicación, ¿verdad? Que claro, llevan también a un sobrepeso. Sí, tengo entendido que hay medicación luego que nos lleva al sobrepeso, y también el tema de las enfermedades. Hay ciertos órganos del cuerpo que tienen que ver con la aparición de la obesidad. En tu caso, Hadiji, ¿qué dijeron los doctores o te llegaste a consultar por este tema? Sí, al principio cuando era niña se creía que era el clásico, ella es gorda porque come mucho. Entonces no me prestaban tanta atención en eso. Pero ya en mi adolescencia, después de terminar el colegio,
yo empiezo a subir por una depresión, entré en una depresión y empecé a subir de peso. Y cuando me quedé embarazada a los 27 años, el doctor me dijo, o es tu vida o es la vida de tu bebé. Entonces yo me asusté porque no quería que sea ninguna de las dos vidas y empecé a bajar de peso en mi embarazo. Bajé 15 kilos y después de eso le tuve a mi hija y entré en una depresión de vuelta, el famoso ya... Depresión postparto. Sí, la famosa depresión postparto, y ahí empiezo a subir hasta que se me dio la oportunidad de entrar a un programa de televisión para poder bajar de peso. Entiendo. Ahora, volviendo a lo que fue tu infancia, tu adolescencia, nos contabas que pasaste por situaciones de bullying aún en el colegio, en la escuela. Sí, yo era la gorda. Mi nombre nadie sabía. Yo era la gorda y eso obviamente, si le llamas a un niño gordo, obviamente va a terminar siendo gordo. Eso yo aprendí ya con el tiempo. Hoy miro mis fotos de la época de colegio y no era gorda. Y le suelo decir a mis compañeros, ¿por qué me decían gorda si no era gorda? Claro. Entonces eso también hizo de que yo siempre me haya sentido de menos en el colegio o con mi grupo de amigos o en cualquier lugar. Incluso mientras todas mis compañeras ya estaban empezando a salir y demás, a mí me daba vergüenza salir justamente por ser gorda. Sí. Fue Ahora, difícil. lo que pasa mucho en las escuelas y en los colegios hoy tiene que ver con que la gente o las personas que tienen cierto tipo de sobrepeso o los que usan anteojos, me incluyo en esos dos grupos, ¿verdad? Pasan por situaciones de bullying. En época de colegio es bastante común, lastimosamente, eso hoy. Licenciada Delia, ¿qué nos podés comentar con respecto al bullying y el efecto emocional que causa en el que sufre eso? Claro, porque esto influye mucho porque tenemos el pensamiento, ¿verdad?, de tener una imagen corporal buena, Sí. ¿verdad? Y al no tener esto, nos sentimos luego ya mal por eso, ¿verdad? Y encima más mal todavía por el hecho de que la gente también te crea burla, ¿verdad? Por tener un sobrepeso. Entonces eso influye en la autoestima, ¿verdad? Hay una baja autoestima, Sí. incluso personas que van a la depresión, ¿verdad? Por esta causa. Sí. Creo que tiene que ver eso también con lo que pasó con nuestra invitada de hoy. Vamos a un informe con respecto a la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica, prevenible, la cual se caracteriza por acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo en la defunción humana en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Se presenta cuando el índice de masa corporal, que es el cociente entre la estatura y el peso de un individuo, es igual o superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal en los hombres superior a 102 centímetros y en las mujeres mayor o igual a 88 centímetros. Es un factor de riesgo conocido, es decir, indica la predisposición a varias enfermedades, generalmente cardiovasculares, como diabetes, apnea, osteoartritis, así como algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. Aunque la obesidad es una condición clínica individual, se ha convertido en un serio problema de salud pública que va en aumento. Decía nuestro informe, un serio problema de salud pública, y debe de ser, porque si fallecen al año 2.8 millones de personas, es una cuestión que hay que tener en cuenta. Ahora, desde la infancia, nos contaba Hadiji, ella pasaba por situaciones donde ya le llamaban o ya le tiraban una etiqueta, y esa etiqueta realmente tiene un valor muy fuerte en la infancia y en la adolescencia. ¿Cómo te hacía sentir esa etiqueta, Hadiji? Sufrí muchísimo. Hasta el día de hoy de repente me acuerdo cuando todos los apodos que me decían, no era solamente gorda, gorda era lo más tierno dentro de todo. Y sufrí mucho, obviamente eso hizo también de que yo de repente sea agresiva o también actúe de repente hasta con violencia cuando me decían, porque tenía el corazón tan dolido y era mi forma de poder defenderme, no tenía todavía el carácter como para poder sobrellevar. Sí, tengo un problema, porque antes de por sí
esto no era una enfermedad. A nosotros nos veían solamente como gente gorda. No se acercaban a decirnos, ella está enferma, necesita ayuda. Después, ya con el tiempo, también la sociedad empezó a entender más de que es una enfermedad. Claro, entiendo. Licenciada Delia, con respecto a las etiquetas, esas etiquetas que nos ponen, esas etiquetas que nos van marcando la vida, ¿qué nos podrías comentar un poquitito de las etiquetas que, bueno, que nos van colocando en el transcurso de nuestra vida? Y claro, esas etiquetas hacen, ¿verdad?, que yo siga en ese proceso, ¿verdad? Es difícil de salir porque ya la gente mismo te tiene, ¿verdad?, la sociedad te tiene ya marcada en esa etiqueta. Entonces, lo que hace en nosotros es no poder salir de eso, no poder. Uno mismo se considera ya, ¿verdad?, esa etiqueta, ¿verdad? Soy gorda, soy gorda. Claro, uno va creciendo, eso le va marcando a uno. Y en tu adolescencia, Jadigi, ¿qué nos podrías contar? ¿Llegaste a la adolescencia, te pusieron esa etiqueta? ¿En qué momento te diste cuenta o no te dabas cuenta todavía en ese momento de que estabas en medio de una situación difícil, en medio de un problema de salud ya? Yo siempre me di cuenta desde chica de que yo estaba en un problema por ser obesa, pero nunca tenía la fuerza para poder afrontar. En la adolescencia me tocó la parte más difícil porque aparte de ser obesa empezó a usar anteojos. Entonces ya era la gorda con anteojos y otra vez todas mis compañeras que estaban en la plenitud, que estaban todas empezando a ser mujeres, yo me sentía como la menos de menos en todo sentido. O sea, no era buena en el colegio, no veía bien, era gorda, me cortaron el pelo, tenía el pelo por acá corto, o sea, tenía todos los atributos como para no ser una de las populares, como se llama en la adolescencia, el grupo de chicas. Y fue difícil, muy difícil, sinceramente. Entiendo. Ahora, que muchas veces esa imagen que la sociedad te obliga a que uno tenga que tener, esa serie de factores que hacen que uno, o ciertos requisitos, ciertas expectativas que uno tiene, que la sociedad te impone, de repente al no poder llegar a eso, crea mucho daño. Y licenciada Delia, ¿nos podías comentar un poquitito los daños emocionales que crea en un niño, en un adolescente, el no llenar las expectativas que la sociedad muchas veces impone? Bueno, antes que nada quisiera decir un poco, ¿verdad?, que Sí. desde el enfoque sistémico, la obesidad es un síntoma que está comunicando una disfunción familiar, Ajá. ¿verdad? Entonces, es importante, ya que no me acuerdo el nombre, Jadigi estaba diciendo, ¿verdad?, que ella desde niña estaba ya subiendo de peso, ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante el papel que cumple la familia para esta situación, ¿verdad? Porque muchas veces la familia misma es la que induce a la obesidad, por el hecho de que, por ejemplo, ¿verdad?, el niño o niña está subiendo de peso y los padres le dicen, bueno, tenés que cuidarte, tenés que hacer esto, no comas lo otro. Pero después resulta que esa misma familia hace asado, hace milanesa, hace todo una comida grasienta, ¿verdad? Y le da a la criatura y le dice come, ¿verdad? Entonces el niño se queda como en una confusión, ¿verdad? Por un lado mis padres me dicen no coman, cuídate, pero por otro lado hacen comida que me va a engordar, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, cuidar esa parte, ¿verdad? Cuidar la familia es muy importante en este proceso. Sí, la licenciada Delia nos hablaba del enfoque sistémico, y el enfoque sistémico tiene que ver con lo que le rodea al individuo, de cómo esto le afecta en todo. Y como nos decían también, la familia como factor importante, como factor regulador. Entonces, tenemos que entender que la familia es un factor regulador de todo lo que hacemos, el regulador de nuestras conductas. Y aún hay familias que hacen de la comida o el tiempo de comida como un ritual. ¿Cómo eran tus familias, Jadigi, este tiempo? En realidad, en mi familia no se privaban tampoco, pero tampoco me obligaban.
yo era más de las que me escondía a comer. Ajá. Mi mamá siempre me trató de ayudar de una u otra forma, pero yo estaba en un colegio de doble escolaridad y almorzaba ahí y tenía la disposición de comprar lo que yo quería. Y Sí. obviamente no me iba a comprar una manzana, no iba a comprar una ensalada. Entonces eso también hizo de que de repente yo no tenga la conciencia ni el conocimiento. En realidad en esa época no había todavía el conocimiento de cómo cómo cuidarse uno mismo. Hoy en día, gracias a Dios, en los colegios ya hay Sí. tipo Un plan de alimentación un plan, saludable. exactamente. Ya se va cuidando todos esos detalles. Sí. Detalles que son muy importantes dentro de la formación integral de una persona. En mi época tampoco nos enseñaban a comer bien y ahora es muy importante que aprendamos como familia, como decía la licenciada Delia también desde el enfoque sistémico, de que todo nuestro sistema familiar aprenda a alimentarse bien. Un tema muy interesante. Vamos a un corte y volvemos con más hechos reales. Nueva línea de televisores Fama Smart TV Next Generation. Botones de acceso directo a Netflix y YouTube, incluidos en el control. Wi-Fi incorporado. Máxima definición. HD Plus en 32 pulgadas. Full HD en 40 y Ultra HD en 55 pulgadas. Más facilidades. Fama Next Generation. Encontrar el tuyo en la sucursal de Inverfin más cercana, llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py. Desde nuestros inicios, nos propusimos ser actores del cambio, crecer para servir, servir al país que nos dio todas las oportunidades y a su gente. Record Electric provee soluciones electromecánicas integrales al sector industrial con respaldo, garantía total, responsabilidad y calidad. El que sabe, sabe. Record Electric. Los conflictos son el pan de cada día que tienen soluciones transformadoras. Transformando conflictos te ayuda a plantear soluciones a los conflictos de hoy y de toda la vida. Lunes y viernes a las 19:15 horas. Transformando conflictos. Lo que tú quieres lograr, necesitamos una mano que nos va a ayudar. Hay que luchar y las estos tocar. Todo es posible y juntos podemos dar. Todo es posible y juntos podemos ganar. Seguimos aquí en Hechos Reales con un programa muy interesante que tiene que ver con un tema muy complejo que es la obesidad. Y antes de seguir con el programa quisiera dar gracias a Sport Césped Construcciones Deportivas para su primera fábrica paraguaya de césped artificial y Monta Sport Sudamérica, de Paraguay para el mundo. Más informaciones en www.sportcésped.com. Si querés saber algo más de Sport Césped, una fábrica que está exportando para el mundo. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa. Con respecto a la obesidad, qué interesante porque junto con la obesidad hay otras afecciones, hay otro tipo de problemas que afectan a las personas que además de padecer la obesidad también tienen que confrontar con este tema que también es muy, lastimosamente, es muy actual y es muy común, el tema de la depresión. ¿Cómo fue, Jadilli, tu encuentro con la depresión, saber y entender que estabas pasando por situaciones de depresión? Mi primer choque fue la muerte de mi abuelo. Mi abuelo muere el 14 de septiembre del 2000
y mi papá muere un mes después. Entonces fue muy difícil para mí y ahí fue como que yo me empecé a entrar, a quedar muy dolida. 7 meses después muere mi otro abuelo. Fueron como 3 muertes muy cercanas y muy fuertes, porque fueron también las primeras muertes que viví en mi vida. Y ahí entonces yo empecé a entrar en una depresión. ¿Cuántos años tenías cuando eso nos dijiste? 18 años. 18. Aparte que mi papá era el que trabajaba para mantener la casa y yo estaba terminando el colegio y quería estudiar y era más difícil. Entonces yo tenía que ver la manera de cómo podía estudiar y trabajar a la vez. Y me hacía sentir mal porque mi vida era otra antes. Mi vida era servida en bandeja y después fue mucho más difícil. Cuando logré sobrellevar todo y estar mejor, ya 9 años después fallece mi cuñado y ahí fue donde entré en una depresión mucho más profunda porque verle a mi hermana con 2 hijos tan pequeños, tan vulnerable, tan sola y ver qué frágil puede ser la vida fue lo que a mí me hizo muy mal. Y aparte que él era como nuestro apoyo también masculino después de la muerte de mi papá. Claro. Y ahí entré en una depresión muy profunda también, pero que no quería demostrarlo, pero lo demostraba subiendo de peso. Claro, la depresión te llevaba a comer más, ¿verdad? Lo que sería, lo que nosotros también conocemos en psicología, lo que sería el hambre emocional, que buscamos cubrirlo con la satisfacción física, ¿verdad? Ahora, licenciada Delia, ¿qué nos podés hablar de la depresión y de repente esa asociación que tenemos de la depresión con la obesidad? Bueno, antes que nada, ¿verdad? El prototipo de imagen corporal, ¿verdad? Que la sociedad nos presenta es la delgada, ¿verdad? Y la persona con sobrepeso no tiene esto, ¿verdad? Pero desea eso. E intenta, ¿verdad? Intenta haciendo dieta, ¿verdad? Ejercicios, muchos intentos de solución, ¿verdad? Pero que lastimosamente le son fallidas. Entonces, esos intentos fallidos es lo que le lleva a perpetuar ese problema, ¿verdad? Y se sienten frustrados, se sienten deprimidos. Eso les lleva a una depresión, ¿verdad? Sí, porque se sienten insatisfechos, ¿verdad? No pueden lograr ese deseo que está teniendo, ¿verdad? Y al estar deprimido, entonces, más todavía esa angustia le lleva a comer más todavía para de algún modo, ¿verdad?, satisfacer, ¿verdad?, esa insatisfacción, valga la redundancia, que tiene. Buenísimo. Ahora, nosotros tenemos también acá en la iglesia nutricionistas. Tenemos nutricionistas que están ayudando a la gente a alimentarse bien. Dentro del consultorio psicológico tenemos personas que se encargan de la nutrición, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que hay alimentos que de por sí favorecen a la depresión y hay alimentos que de por sí favorecen al bienestar emocional, al bienestar físico. El consumo de cierto tipo de verduras también favorece mucho al bienestar físico, las famosas ensaladas, al bienestar mental y emocional. Es impresionante, pero la alimentación es clave dentro de la salud mental. Jadilla, en tu caso, nos contabas también que en medio de esa depresión pasaste por situaciones muy traumáticas como la muerte de seres queridos y también nos hablabas del embarazo que tuviste, de tus embarazos, ¿verdad? Sí, yo me quedé embarazada a los 27 años y el papá nos hizo responsable. Entonces, ahí también yo empecé a cuidarme durante el embarazo, pero una vez que nació mi bebé nace con depresión, porque yo le había pasado la depresión. Nació con bajo peso, a causa también de que yo estaba bajando de peso, pero lo que el doctor me explicó fue de que desde la semana 36, que yo me enteré de algo muy feo, que correspondía al padre, entonces yo empecé a bajar también de peso y mi bebé ya no creció más. Entiendo. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó también a cuidarte en este embarazo? ¿Ya estabas con sobrepeso, estabas en una depresión? ¿Qué te decían los doctores? No, el doctor fue tajante, me dijo, ¿es tu vida o la vida de tu bebé? Y cuando me dijo eso, yo me asusté y dije no. Y me cuidé durante todo el embarazo, trataba de hacer las comidas que tenía que hacer, trataba de caminar un poco más, trataba de hacer una vida sana,
estando ya embarazada. Pero después del embarazo, yo estaba tan deprimida que quería escaparme de mis problemas. Y me acuerdo que cuando ya mi bebé dormía, yo tomaba de repente alguna botella de algún tipo de bebida alcohólica como para que yo pueda olvidarme por momentos. Y eso estaba haciendo que mi depresión se acrecente cada vez más. Y fue muy difícil lograr salir de eso, y ahí fue donde llega el programa donde fui a bajar de peso y me salvó prácticamente la vida, porque yo estaba muy, muy, muy hundida en mi depresión, en la comida, y también ya estaba recurriendo a la bebida para olvidarme de mis problemas. No era alcohólica, pero sí o sí trataba de todas las noches tomar algo, porque eso yo sentía que me hacía olvidar de repente de los problemas. Y era un error enorme, porque al día siguiente me despertaba peor. Con la resaca ya bastante. Ahora, esa es una mentira en la que caen muchas personas que están en depresión, de creer que ya sea el consumo de estupefacientes, el consumo de bebidas alcohólicas, aún el cigarrillo, que las drogas, ¿verdad? Que son de repente algunos hasta inhibidores. ¿Qué daño causa esto, licenciada Delia? ¿Y nos podías hablar un poquitito del alcohol propiamente dicho, que es algo que lo más común que recurre a la gente que está en depresión? ¿Qué produce el alcohol dentro de una persona depresiva? Bueno, y así mismo como estaba diciendo Yudisa, ¿verdad? Que es un poco para aplacar ese dolor, ¿verdad? Es como un escape, ¿verdad? Uno recurre a eso para por un momento, ¿verdad? Sacarse de la mente el hecho de que estoy así, ¿verdad? Estoy con esta situación y me duele, pero no puedo salir. Entonces recurro a un factor que por un momento me haga sentir bien, ¿verdad? Entiendo. Y es importante tener en cuenta, ¿verdad? En esta situación que el alimento mismo cumple ese factor, así como el alcohol y las drogas o los otros medios que uno utiliza para desapegarse un poco de lo que le está sucediendo, ¿verdad? La comida cumple esa función de satisfacer aquello que en mí está funcionando mal o en la familia está funcionando mal, ¿verdad? Claro, entonces quiere llenar algo emocional con algo físico. Eso sería así el mismo, error. porque el alimento causa placer, ¿verdad? Al menos si comemos esas comidas que nos gustan, ¿verdad? Entonces recurro a eso, ¿verdad? Cuanto más angustia, más como, ¿verdad? Y es como entrar en un círculo vicioso, ¿verdad? Me angustio, como, y no puedo salir de ese círculo. Muy interesante realmente. Vamos a un informe y volvemos con más hechos reales. La Organización Mundial de la Salud señala que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Un gran número de condiciones médicas han sido asociadas con la obesidad y las consecuencias sobre la salud son resultado de un incremento de grasa corporal. La mortalidad está incrementada con la obesidad. Con un índice de masa corporal superior a 32, tenemos un doble riesgo de muerte. Realmente tenemos que entender que los riesgos físicos, los riesgos aún de muerte son muy importantes en esta etapa, en la etapa de la obesidad. ¿Alguna vez algún doctor te habló así, Jadilla, y te dijo, mira, mi hija, si vos no cambias tu forma de vida, no cambias tu estilo, corres serio riesgo de estar mal físicamente? Sí, hace 2 años vengo hablando con mi clínico mucho sobre este tema, porque yo soy consciente de los riesgos de la obesidad, pero yo empecé a subir de peso ya sin saber el por qué, empecé a hacerme estudios y demás, hasta que este año el doctor me dijo, bueno, acá hay un problema grave que tenemos que cortar de raíz. Yo hoy
como clínico no te puedo mandar a hacer ningún ejercicio porque te puede dar un infarto. Pero si no haces ejercicios, tampoco vas a bajar de peso por más que cuides tu alimentación. Porque mi metabolismo se encuentra dormido. Pero así, me dijo, tenés el metabolismo, no es luego dormido, está muerto. Cuando me dijo eso, ahí yo empecé a darme cuenta del por qué empecé a subir mientras comía pocas cantidades, pocas calorías. Subía, porque luego del programa donde yo bajé 50 kilos, yo me quedé embarazada de vuelta y después de tener a mi hijo subí 70 kilos en 2 años. Y yo ya venía con ese recuerdo del programa, cuidándome, pero de igual manera subía. Pero también estaba que yo subía de peso y estaba muy, muy lastimada por dentro, muy lastimada. Entonces hacía que yo no me preocupara tanto por mi vida, sino que yo me preocupara más por la vida de todos los demás y yo me olvidaba de mí. Claro. Entonces el metabolismo, al no moverme y demás, se quedó dormido y fue que llegué a los 70 kilos de más. Cuando llegaste a este programa que nos nombras, que es un programa que yo sé que mucha gente ve, que sigue viendo, que está dirigido por amigos, gente a quien apreciamos mucho. Cuando llegaste a este programa, ¿cuántos kilos tenías? Cuando yo llegué al programa tenía 143 kilos 900. En el programa bajé 25 kilos y luego yo salí del programa. Y siempre con acompañamiento del programa bajé 25 kilos más, ya fuera del programa. Para mí el programa me cambió la vida en todo sentido. Me ayudó primero a amarme, segundo a cuidarme, tercero a poder entender de que no soy solamente yo la que tiene este problema, sino son muchas personas más. Me hizo ser mucho más misericordiosa con la gente obesa, porque yo también era como que no me quería aceptar a mí, entonces no le aceptaba tampoco a los demás. Y para mí el programa fue una puerta para que yo quiera cambiar. Por eso es que al tener de vuelta los 70 kilos de más, yo buscaba la manera de cambiar. Buscaba porque me acordaba de eso y pedía auxilio. Así que quería cambiar de vuelta, pero ya mi cuerpo no estaba respondiendo. Entiendo. Ahora, ¿hay alguna conexión del área emocional con el área física, licenciada Delia? Porque nos habla mucho Khadija del tema de que ya su sistema metabolismo, su sistema metabólico ya no estaba funcionando bien, su sistema endocrino obviamente tampoco. Entonces, ¿hay alguna conexión entre la mente, las emociones? ¿Nos podrías explicar un poquitito de eso, licenciada? Claro, hay una conexión entre la emoción y el factor físico, ¿verdad? Porque dependiendo de las emociones que uno tenga, favorece o desfavorece al organismo. Una emoción negativa, ¿verdad? Lleva a querer compensar eso con algo, ¿verdad? Y justamente en este caso se hace con la comida. Y eso lleva al sobrepeso, el sobrepeso lleva a enfermedades, ¿verdad? Y así se va pasando de un mal a otro mal, ¿verdad? Entonces lo interesante en este caso sería, ¿verdad?, que la persona, sea niño, adolescente, adulto, en el momento en que se está viendo en esta situación, acuda rápidamente a alguna ayuda, ¿verdad? Claro. Lo que sería una ayuda integral también, ayudarle en todas las áreas, como lo decía Khadija, que ella recibió en este programa de televisión, ella recibió apoyo en todas las áreas, apoyo psicológico, apoyo de un nutricionista, apoyo de un clínico. Entonces, en todas las áreas es lo que nosotros llamamos como una terapia o un trabajo general. Multidisciplinario, sí. Multidisciplinario, donde todas las áreas se van congeniando para poder llegar a un buen puerto. Sí. El programa está muy interesante. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más hechos reales.
espacio dedicado a gente que aporta el bien a la sociedad. La gran apuesta es el amor. Domingos de 20 a 21 horas, La Gran Apuesta. Querida señora Gómez, a veces está uno tan ocupado que olvidamos que hay otros que necesitan de nuestra ayuda. Practiquemos tu lectura, ¿sí? Tú puedes ver, el emperador les dijo que están a salvosos todo. Muy bien, Miguel, gracias. Vanessa, sigues tú. En la costa podemos aprender acerca de las olas por los tesoros que existen. Estoy tan orgullosa de ti. Mamá. Al tomarse el tiempo para enseñarle a leer a mi hija, se convierte en su héroe. Y en el mío. Marca la diferencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos aquí en Hechos Reales, un programa bastante interesante que tiene que ver con la obesidad, que es nuestro tema hoy. Nos acompaña Jadille, una mujer valiente que realmente nos está contando su experiencia, su vivencia, la situación por la que ella pasó, una familia en la cual ella estuvo, una familia donde ella estuvo funcionando de alguna manera, entendiendo algunos conceptos en su adolescencia, el bullying, en la juventud, toda la situación que pasó por la obesidad, de cómo fue víctima de mucho abuso con respecto al bullying en lo que fue la época de colegio y cómo llegaste en tu embarazo. Estuviste en un programa que te ayudó bastante a poder bajar 50 kilos. Después del programa, bueno, ¿qué pasó después del programa, Jadille? Después del programa, yo me quedé embarazada de vuelta a mi segundo hijo y tuve un embarazo muy difícil, ya acompañada, pero muy difícil, porque lastimosamente no era la persona indicada para mí. Entonces hizo de que yo viva constantemente con problemas, al punto que cuando nace mi bebé a los 40 días yo me separo. Y a los 40 días empiezo yo a darme cuenta de que ya no tenía tiempo para la depresión, sino sí entré en desesperación. Empecé a trabajar, olvidándome de mi vida, porque tenía que mantener a mis 2 hijos y ya estaba sola. Entonces ahí fue donde yo empiezo a entrar en cada vez más problemas. Y le conocí a Jesús. A conocerle a Jesús, que fue hace un año. ¿Cómo fue eso, Jadille? ¿Nos podías comentar cómo fue tu encuentro con Dios? Bueno, el día en que cambió mi vida, un día antes yo tenía pensado terminar con todo. Y me dije después a mí misma, pero ¿por qué? Si a mí mis hijos no me pidieron venir al mundo. Y yo orgullosa los tuve, feliz, porque yo le crearía a ellos un trauma sin una mamá. Y y me pasé llorando toda la madrugada, estuve mal. Y al día siguiente yo le llevo a mi hija al neurólogo, porque mi hija estaba con muchísimos problemas en el colegio de conducta y demás. ¿La mayor? Neurólogo, sí, mi hija mayor, y me dice el neurólogo, fue así muy crudo, me dijo, posiblemente tu hija tiene un tumor en la cabeza. Y en ese momento, no puede ser. Y ahí me preocupé y empezamos a hacerle millones de estudios. Y entre los estudios yo tuve un tiempo libre donde yo me voy a la dermatóloga porque yo tenía la cara con muchísimas heridas. Y yo decía que eran llagas que me salían de los nervios. Entonces me voy a la dermatóloga y me dice, ¿vos te miraste las manos? Me dice. Yo le dije, no, o sea, sí, pero ¿por qué? Mira tus uñas, me dice, y debajo de las uñas tenía sangre. La depresión era tan profunda que yo no me daba cuenta y me estaba arañando la cara. Y al arañarme la cara me llenaba de sangre. Yo estaba tan inconsciente que no me daba cuenta de eso. Ese día me dice, yo te recomiendo que le veas a un psiquiatra. Y cuando me dijo eso, ahí yo empecé a sentirme mal de vuelta y empiezo a manejar. Estaba manejando
Yo no conocía todavía la nueva clínica o sea, del programa donde estaba. Y manejando de repente mi auto, ¡puff!, para, así, pero para de la nada en una calle. Y miro y estaba así la foto de la conductora. Sí. Y dije, wow, yo me voy a bajar y le voy a pedir un tratamiento porque yo subí de vuelta y tengo una oportunidad. Tenía ese pensamiento como si fuese que ellos fueron los culpables de que yo haya subido de vuelta. Entonces al bajarme, espero como una hora y media para que me atienda la conductora, y cuando me atiende, entro, le miro y empiezo a llorar. Empiezo a llorar, a llorar, a llorar. No podía hablar porque me salía el llanto del corazón. Y ahí me pregunta y me dice, Jadi, ¿alguna vez vos recibiste a Cristo, conociste a Jesús? Me empieza a hablar de Jesús. Y la verdad que yo no tenía ni la más mínima idea de cómo era Dios, Jesús y el Espíritu Santo. No sabía cómo, o sea, qué era. Y me empieza a explicar ella, y viene su esposo y me explica también de una manera tan práctica, que ese día yo de ahí me fui con una paz impresionante. Lo que sí que después yo le entregué mi vida al Señor. Una semana después me voy a una célula y no entendía ni dónde estaba. Sí. Pero ese día yo le recibí a Jesús en mi vida. Y desde ahí el Señor empezó a demostrarme que sin Él yo no soy nada y nada me iba a salir bien. Lo primero que entendí es que para poder sanarme físicamente tenía que sanar mi corazón. Sí. Si yo no cambiaba mi corazón, si yo no perdonaba y no pedía perdón, y sobre todo perdonarme a mí, yo iba a estar, no sé si iba a seguir así pienso. Fueron cambiando muchísimas cosas, cada vez a mejor, pero seguía obesa. Entonces eso era la parte que más me dolía. Y el día del culto de las llaves de este año 2017, el pastor pregunta quién tenía para un testimonio. Y yo me levanto y vengo, o sea, me voy hasta adelante y después digo, ay no, tenía vergüenza, entonces me senté de vuelta. Y después siento que el Espíritu Santo me atormenta y me dice, anda, contá tu testimonio. Y me fui adelante, conté mi testimonio y yo le dije al pastor, y en un año yo voy a venir mucho más, o sea, voy a venir mucho menos gorda para ser simpática, voy a venir más flaca, en el nombre de Jesús yo voy a bajar de peso. Iban pasando los meses y yo cada vez subía más, y me iba al clínico, porque yo siempre desde mi infancia soy muy responsable de los controles médicos. Y desde que le tuve a mis hijos, con más razón, cada 6 meses yo me hacía los análisis, ya que mi papá y mi mamá, o sea, mi papá era diabético, mi mamá también, entonces yo me hacía todos los controles. Y yo subía, y en mayo me presenté a un evento de moda, que yo soy diseñadora, me presenté a un evento de moda y suben un video en las redes sociales y una persona se burla muchísimo de mí, me hizo sentir muy mal. En ese momento yo lo único que hice, Señor, yo te entrego la vida de este hombre, le bendigo en el nombre de Jesús, que sea un hombre sano y que pueda ayudar a las personas. Yo en ese momento no tuve odio, no tuve rencor hacia esa persona, solamente le entregué al Señor. Una semana después, yo me acuerdo que todos los domingos cuando la pastora Bethany oraba por la sanidad, yo le decía, Señor, yo sé que en una semana no voy a venir flaca, pero ayúdame a bajar de peso, es lo único que yo te pido, Señor, para poder ser feliz ya por completo, porque todo me estás dando, y poder ser feliz por completo y poder también ser de testimonio para la gente obesa, de que primero tenemos que recibirte y sanarnos para poder bajar de peso. Lo que sí es que yo pedía y después de este evento, unos días después, llega una clienta a mi casa y me pide un trabajo. Y entre charla y charla me pregunta por qué yo subí de peso. Y le comento y me pregunta si yo nunca había pensado en la operación bariátrica. Le dije que en realidad sí tenía pensado, ya hace 2 años venía averiguando, pero que era una operación muy, muy cara. Y me pregunta, ¿cuánto sale? Yo le conté que salía 45 millones de guaraníes. En ese momento ella me mira y me dice, yo te regalo. Wow.
Y yo me acordaba que yo siempre en oración le decía al Señor, ¿y cómo quiero que venga un día alguien y me diga, toma, acá tenés la plata? Y el Señor me escuchó. Dios responde. Me respondió no solamente, o sea, en lo que quería, sino cómo quería. Y 3 semanas después me operé el bypass gástrico con 172 kilos. Ya tenía un síndrome metabólico, ya estaba empezando con la prediabetes. Mi operación duró 2 horas. Yo a las 24 horas estaba en mi casa caminando. Y para la gloria de Dios, hoy tengo 21 kilos menos ya. Y entonces el 1 de enero de 2018 yo voy a venir para contar de qué grande es Dios y cómo premia a sus hijos, porque yo hasta ahora no puedo creer quién yo era antes y quién soy yo hoy, y cómo mi corazón está en paz, y ya no siento ese odio, ese rencor que antes sentía, hasta no solamente por los demás, sino por mí misma, porque yo ni siquiera me quería mirar al espejo, yo no me quería, en cambio hoy me amo, hoy me despierto y lo primero que hago es gracias Dios, este es un milagro que yo hoy esté viva. Es un milagro y es tu milagro, Señor. Yo me despierto con ganas y digo que persona obesa que haya, yo voy a ayudarle a esa persona porque es el Señor, para eso el Señor me está preparando. Claro, de hecho, Hadiji, Dios tiene un propósito y un plan para tu vida que se va a ir cumpliendo. Ahora bien, qué interesante lo que nos contaba Hadiji, de que hubo una decisión de su parte y hubo yo necesito estar bien, hubo un buscar ayuda y cómo Dios fue providencialmente aportando y dándole todo lo que ella necesitaba. Ahora, el proceso de la restauración total, porque los cambios que realmente son efectivos vienen de adentro, comienzan de adentro y se manifiestan hacia afuera. Muchas veces buscamos esos cambios de afuera para que de alguna manera nos afecte adentro y esos cambios no se producen de esa manera. Ahora, con respecto a los cambios que se pueden producir, ¿es probable que una persona cambie para bien, licenciada Delia? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué le podemos aconsejar a una persona que está en depresión, que está en obesidad, con respecto al aspecto psicológico? ¿Qué le podemos decir a una persona así? Bueno, lo primero es que busquen ayuda. Si han intentado de todo y no han funcionado esos intentos de solución que tuvieron, ¿verdad? Entonces buscar ayuda psicológica, nutricionista, ¿verdad? Así como estaba diciendo que esto es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? No solo le compete a la psicología, sino a todo un equipo, ¿verdad? Para llevar a cabo el bienestar de la persona, porque de alguna manera estas personas no se sienten bien, ¿verdad? Ya estuvimos escuchando el testimonio de Hadiji, ¿verdad? Donde ni ella misma se amaba, ni ella misma se quería, ¿verdad? No se podía ver más. Entonces es todo un proceso y lo recomendado entonces sería buscar ayuda a tiempo. Sí, cuando uno pasa por esa etapa, sea cual sea el problema, sea cual sea la situación donde uno no se ama, eso imposibilita también que amen a los demás. Hadiji nos contaba de que ella no se amaba a sí misma y tampoco amaba a las personas que estaban en obesidad. Sin embargo, hoy, después de entrar en un proceso, de un encuentro con Dios, de un proceso de restauración, de estar dentro de ese proceso, ella nos dice, yo quiero ayudar a las personas que están con este tipo de problemas, movida por el amor que tiene a las demás personas, el amor que inició primero. Jesús nos enseñó eso, que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y si no nos amamos a nosotros mismos, nuestro prójimo está en problemas, porque realmente no vamos a poder amar a los demás. Vamos a este último informe y seguimos con nuestro tema de hoy. Las causas de la obesidad son múltiples e incluyen factores tales como la herencia genética, el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y metabólico y el tipo o estilo de vida que se lleve. Los mecanismos para que estos factores causen exceso de grasa corporal son la mayor ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita o la menor actividad física de la que el cuerpo precisa. La herencia es importante, tanto que de padres obesos el riesgo de obesidad para un niño es 10 veces superior a la normal. Los hábitos culturales y sedentarios contribuyen a repetir los patrones de obesidad de padres a hijos. Los obesos lo son generalmente por enfermedades hormonales o endócrinas y pueden ser solucionados mediante un correcto diagnóstico y tratamiento especializado. Estamos en nuestro programa y nuestro informe nos hablaba de la herencia genética, también nos hablaba de los hábitos
Y todo esto puede ser solucionado, todo esto puede ser arreglado si tenés un encuentro con Dios, y a partir de ese encuentro con Dios trabajamos contigo, te ayudamos en algo que nosotros llamamos una intervención multidisciplinaria. Hadiji, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy en lo físico? ¿Cómo estás hoy en lo emocional y por sobre todo en lo espiritual? Estoy feliz. Siento que volví a nacer en todo sentido. Lo que son las cosas de Dios. Me operé el día que cumplí 1 año de haberle recibido a Cristo en mi vida. Fue una coincidencia, una diosidencia. Desde el día en que yo le recibí a Jesús, ya mi vida fue cambiando. Hoy físicamente ya puedo caminar de vuelta, ya puedo, porque no podía más caminar, ya puedo caminar de vuelta, ya puedo hablar sin agitarme tanto, ya puedo empezar a imaginarme mi vida dentro de un tiempo, cosa que antes ya no podía imaginarme. Entregué esto a Cristo, entregué a Jesús mi vida, entregué a Jesús mi operación y entregué a Jesús mi sanidad. Entonces me siento en paz. Siento en paz porque si es que voy de su mano, yo sé que nada va a salir mal. Qué bendición, Hadiji. Eso me ayuda muchísimo a seguir adelante. Muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por lo que nos contás y por la esperanza que das a mucha gente que estuvo o que está en la situación donde estuviste, y que puedas ayudar, puedas salir adelante para poder ayudarle a ellos también a salir adelante. Puedes llamarnos si estás en alguna situación difícil, llamarnos al 620-5000, estamos para ayudarte, o visitarnos también. Puedes visitarnos los domingos, estamos a las 10 de la mañana y a las 19 horas, y los sábados a las 19 horas. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas una semana bendecida, una semana en victoria, y de la situación en la que estés, clama al cielo, alzaré mis ojos a los montes, dice la Biblia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro puede venir de Dios. Él hizo los cielos y la tierra, para Él nada es imposible. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo programa de Hechos Reales. Shine Media Group y el Centro Familiar de Adoración presentaron Hechos Reales. Este programa fue presentado por Inverfin.